buenas tardes tengan todos ustedes. En esta ocasión, el diario Ultimátum, a través de su director, nuestro buen amigo Ahmed Samayoa, nos hizo el favor de abrirnos el espacio para que podamos participar con algunas reflexiones que tienen que ver con una iniciativa de reforma que es una iniciativa sin precedentes en lo que es la vida constitucional del Estado mexicano. En, digamos, casi 200 años de vida constitucional como Federación Mexicana, en este año el 2024, tenemos uno de los poderes, el Poder Judicial en específico, con una serie de propuestas para que en términos de su estructura constitucional modifique su forma de establecer al interior sus relaciones. Para ese propósito, pues hemos convocado a distinguidos estudiosos del derecho y por supuesto me da muchísimo gusto compartir este panel con el doctor Osvaldo Chacón, que pues por supuesto es de sobra conocido, es egresado de la Facultad de Derecho, es doctor en Derecho también y ha ocupado distintas responsabilidades en el ámbito de la academia, como director de la Facultad de Derecho, como rector de la Universidad Intercultural y por supuesto también responsabilidades en el ámbito del derecho electoral que en aras a la brevedad del espacio que le vamos a conceder, puedo decir que tiene obras publicadas, es reconocida su trayectoria por su formación como investigador, como docente y por supuesto el día de hoy me da muchísimo gusto saludarlo como uno de los juristas chiapanecos que han puesto en alto el nombre de Chiapas también en foros y ha brindado conferencias y ha contribuido en publicaciones. Muchas gracias, Marco. Es un honor tener aquí al doctor Osvaldo con nosotros y también pues tenemos al doctor Carlos Hugo Tondopó, quien pues también estudió en Chiapas, ha trabajado en el Poder Judicial Federal, ha sido consejero dentro del Tribunal Superior de Justicia y tiene obra publicada también en el ámbito del derecho constitucional en materia de amparo y derecho administrativo. Es, por supuesto, también profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México y por supuesto su currículum es amplísimo, es un hombre que pues tiene trayectoria en el ámbito de la judicatura y también ahora es dueño de una firma relevante en el estado de Chiapas. Bienvenido, doctor. Gracias, para mí es un gusto su presencia. El doctor Manuel Corado de Paz es también chiapaneco, él es egresado de la Universidad del Valle de México, ha hecho estudios en la Universidad Autónoma de Chiapas, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el Instituto de Estudios Fiscales, el INEF, ha sido de algún modo secretario académico de la Facultad de Derecho, es un ponente internacional, profesor de distintas universidades en Latinoamérica, ponente, pertenece a un círculo muy importante de profesores del ámbito internacional, incluso en Bolonia ha tenido intervenciones y podría yo enumerar y entonces llevarme la mayor parte del programa porque yo diría que es el campeón de rendimiento en el estudio del derecho, no solamente en materia de derechos humanos, no solamente en materia de derecho ambiental, porque ha sido profesor de distintas instituciones y por supuesto también conocedor del derecho constitucional. A mí me da mucho gusto en mi condición de
investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, y en mi condición de un fedatario público inquieto, que impartí la materia precisamente de Poder Judicial en el Instituto Manuel José de Rojas durante varios semestres, y el libro de estructuras judiciales del maestro Eugenio Raúl Zaffaroni me marcó sobre un tema que siempre comentaba con los estudiantes. La democracia es un tema que debe de estar vinculado con el Poder Judicial, o la democracia es un tema que solo corresponde al ámbito del ejercicio de la actividad de los políticos, que normalmente se desarrolla en los parlamentos o se desarrolla en el ámbito del poder administrativo. Una de las primeras interrogantes es: ¿se hace política con las decisiones y las resoluciones judiciales? Lo dejaría también ahí en la medida de que en la configuración de los poderes debemos de reconocer que tanto el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y podríamos agregar los órganos constitucionales autónomos, también como otro de los espacios que tienen atribuciones que pudieran ser reconocidas como configuradas con decisiones de poder. Hecha esta introducción, yo quiero señalar que agradecerle al auditorio que nos respondió en la promoción de las redes sociales, y que seguramente están atentos ya en este momento para escucharnos. Vamos a conceder el uso de la palabra a cada uno de los participantes, y yo quisiera proponerles a ustedes, si me lo permiten, tratar primero el elemento orgánico de la reforma. Es decir, en algún momento el Poder Judicial no tenía dividida la función administrativa de la función jurisdiccional. La reforma plantea una nueva arquitectura. La reforma plantea una arquitectura con un órgano administrativo, un órgano disciplinario y propiamente la línea que tiene que ver con la función esencial de decir el derecho, la función jurisdiccional. Yo quisiera que en un primer momento pudiéramos dar nuestra opinión acerca de este planteamiento de la reforma, antes de entrar a lo que todo el mundo plantea como lo central de la reforma, que es el tema de la elección. Pareciera ser que hay una suerte de fascinación por el tema de las elecciones, ¿no?, por la parte electoral, y nos olvidamos desde el punto de vista jurídico que en términos de ingeniería constitucional, ahí hay un tema que creo que podríamos nosotros revisar. ¿Qué tan virtuoso es este ejercicio de la propuesta de la iniciativa que en este momento se ha dicho que la reforma fue planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero como un hecho histórico, y está pues a la espera que se instale la próxima legislatura, que será la que tendrá que revisarla, y se ha dicho, así se ha manifestado en los diálogos por la reforma, que hay que escuchar. Entonces nosotros somos voces desde Chiapas para ese propósito. Claro. Marco, no sé si me permitas, antes de entrar de acuerdo a tu propuesta de análisis de lo que la reforma dice en términos de la estructura orgánica del Poder Judicial, hacer algunos matices como para entender el debate que está suscitando esta reforma a nivel nacional. Y por supuesto, antes agradecer a Ultimátum la oportunidad de estar con extraordinarios amigos y juristas muy reconocidos. A ver, yo participé en el 2019 y de manera más importante en el 2022-23 en la defensa de las instituciones electorales frente a una iniciativa de reforma que buscaba transformarlas. Y uno de los argumentos de quienes estaban en contra de la reforma es: el INE no se toca. A ver, yo empezaría por ahí. El Poder Judicial no se toca. Yo creo que así como el INE
no es intocable, no era intocable, no es intocable tampoco el Poder Judicial. O sea, debemos partir de reconocer, ¿no?, de que hay cosas en el Poder Judicial, tú lo señalabas en la introducción, que no están bien. ¿Ah? El argumento central de la justificación de la reforma es justamente la corrupción sistémica, ¿no?, que está presente como en todos los ámbitos de la vida pública, ¿no? Pero el Poder Judicial no es exento a esa dinámica, ¿no? Y la controversia más bien, ¿no?, está en las recetas, ¿no?, en las medicinas que frente a ese diagnóstico está proponiendo esta reforma. Y una manera de entender esta discusión y este debate es aceptar, ¿no?, que estamos la reforma plantea una confrontación de visiones, ¿no?, visiones en torno a la democracia. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Porque nosotros somos parte de una generación del ochentera, noventera, de los 2000, ¿no?, formados en una tradición jurídica y política, ¿no? Nos formamos en la perspectiva de que la única democracia y el único derecho posible es aquella de corte liberal, ¿no? No era un tema unas décadas atrás, porque en México no había democracia. Y en muchos lugares del mundo el debate entre democracia y no democracia, ¿no? Lo que estamos viendo en los últimos años, y no es un fenómeno nada más mexicano, ¿no?, es que la democracia liberal entró en crisis y hay movimientos populistas, o yo no quisiera llamar populistas porque muchos le dan una connotación negativa, de democracia radical, por decirlo de alguna manera, ¿no?, o de democracia social, que están teniendo mucho éxito en las urnas, mucho acompañamiento electoral, y lo que están planteando es reformular los pilares de la democracia liberal, que descansa, ya sabemos, en las instituciones, ¿no? ¿Qué plantea estos movimientos de democracia radical? Que por encima de las instituciones, o más de las instituciones, hay un poder supremo que es el popular, y que lo puede todo, ¿no? Entonces, sirva este matiz como para entender inicialmente este debate, que seguramente será intenso, lo está haciendo en todo el país, porque en el fondo está tocando los entuertos, los pilares y las bases de lo que hasta ahora habíamos entendido como el único derecho y como una democracia posible. Creo que es muy importante este matiz que hace el doctor Osvaldo. Sin embargo, yo simplemente puntualizaría que cuando el INE no se toca, era un momento electoral donde todavía el pueblo de México no se había manifestado de manera tan contundente y no teníamos el contexto y el escenario que en este momento se tiene en la composición del Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Lo comento porque el día de ayer, siguiendo los diálogos sobre el Poder Judicial, escuché a los ministros de la Corte admitir en un ejercicio autocrítico, e incluso no todos en la misma frecuencia, cada uno de los ministros con perspectiva diferente, el maestro González Alcántara, que fue maestro de didáctica del derecho, en un planteamiento de gradualidad, en un planteamiento distinto. Los propios consejeros de la Judicatura dan por hecho que el Poder Judicial necesita una reforma. Daríamos lugar pues al doctor Tondopó, que antes nos planteaba que él había estado siendo, y desde siempre como un académico que lo es, pues también entiende el tema de los naturales problemas que hay, no solo en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo y en las entidades federativas. Doctor, por favor. Gracias. Bien, la megareforma del Poder Judicial de la Federación viene a trastocar de fondo a las instituciones fundamentales del Estado mexicano. Desde la Constitución de Cádiz hasta la Constitución de 1917 y la reforma más fuerte que tuvo el Poder Judicial de la Federación de 1994, no había existido en la historia de México una reforma tan fuerte, tan contundente y
tan cuestionable. Debemos de partir objetivamente de que existe una legitimación por parte del presidente de la República. Existe una legitimación por parte de los integrantes del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Eso es indiscutible, eso es innegable. Llegaron legitimados, pero ninguna legitimación puede ser tan aberrante, tan rapaz, tan grosera, de querer terminar con una institución que ha sido, al día de hoy, la más honesta de los órganos originarios de gobierno en el Estado mexicano. ¿Existe corrupción? Seguramente, seguramente, y en todos los niveles. Eso es innegable. Pero la reforma destruye al Poder Judicial de la Federación. Un juez no se forma de la noche a la mañana. Un juez, por su naturaleza, por esencia, un juez desprecia las cuestiones de las campañas. No es su esencia. El juez tiene una característica especial, tiene una armonía con la Constitución, desprecia los actos que van contrarios a la Constitución. Una democracia extrema no puede llegar al extremo de romper con los principios constitucionales de nuestro Estado mexicano. Llevar a los jueces a elección, esta reforma única en el mundo como está diseñada, porque no lo tiene Alemania, no lo tiene en Italia, no lo tiene Bélgica, no lo tiene Reino Unido, no la tiene Estados Unidos en el nivel que se pretende acá. Estados Unidos en algunos estados. Y en Japón también lo tiene. Pero los estados. Pero en América, pretender esto es un golpe fuerte a los principios constitucionales, que no se tiene por qué llegar más allá, aún teniendo la mayoría del Congreso. Tenemos estados que han fracasado teniendo mayorías. El Estado Nacional Socialista de Hitler, Mussolini, son ejemplos claros de cuando han tenido mayoría y han terminado en crisis humanitarias, en guerras. Acá tienen mayoría, sí. Esta reforma es un golpe al Estado mexicano, un golpe que no se puede llevar a cabo de la noche a la mañana. Pretender que un ministro vaya por el voto, un magistrado, un juez de distrito, eso es inaceptable. Se acaba con la carrera judicial. La carrera judicial llega hasta secretario, según el proyecto, nada más a secretario. Se acaba con la carrera judicial. Cuesta mucho formar un juez, un magistrado, un secretario. Cuesta mucho formarlo. Le puedo dar a cualquier doctor en Derecho que no haya tenido relación con la función jurisdiccional un expediente ahorita y no lo va a resolver en un día. Se va a llevar mucho más tiempo, porque es un trabajo muy especializado. En lo particular, estoy en desacuerdo en la mayor parte de la reforma. Con lo que sí estoy de acuerdo con la reforma es que con el Tribunal de Disciplina, con eso sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también con la reforma, con que todas las sesiones sean públicas. Y también estoy de acuerdo con que resuelva el Pleno los asuntos. ¿Hay carencias en el Poder Judicial de la Federación? Sí. La Suprema Corte se ha llevado en resolver algunos asuntos hasta 6 años. Eso va en contra de cualquier plazo razonable. Los tribunales, voy a hablar del 20º circuito, están cargadísimos de trabajo. No puede un secretario hacer más de 4 resoluciones a la semana. Humanamente es imposible. El secretario se lleva trabajo a su casa, no convive con su familia. No es un apostolado, es una convicción de servir al pueblo mexicano desde la impartición de justicia, que para todos debe ser importantísimo. De lo contrario, vamos a caer en un estado de anarquía, en un estado en el que cada persona pueda exigir su derecho a través del uso de la violencia. Vamos a saludar a José Francisco González Evadúa, Carlos Montesinos Kramsky, María Enriqueta Burelo Belgar, a Jani Robles, a Marián Vázquez, a Marlon Camacho, a Pilar Bolaños, a Los Arcángeles Rancho, a Alondra Fuentes, Noé Díaz, expresidente del Colegio de Notarios,
Y pregunta aquí Marlon Camacho, ¿cómo acabar con el nepotismo? Estos son algunos de los mensajes que estamos recibiendo en el mensajero. Le damos el uso de la palabra al doctor Manuel Corado de Paz. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Sean las primeras palabras de agradecimiento también por el espacio a Diario Ultimátum. Y bueno, quiero partir de una visión en la cual las instituciones son perfectibles. Y creo que ese es un punto inicial que tenemos que tener también en mente. Pero tal vez la forma en la que se llevan a cabo esos cambios o esas propuestas son las que se tienen que atender también. Por ejemplo, en el caso que nos atañe, estamos hablando de diálogos que se están generando después de haber presentado una iniciativa. En este caso, dada la trascendencia de la reforma que se está proponiendo, estos diálogos tuvieron que haberse llevado a cabo de manera previa. ¿Para qué? Para que se nutriera precisamente de las visiones de los diferentes actores, tanto, por supuesto, del propio Poder Judicial de la Federación, los poderes judiciales locales, la academia, los colegios y las barras de abogados, por mencionar solamente algunos espacios, y partir de esos diálogos para después estructurar una iniciativa de reforma que considera todos estos elementos y no como en este momento se está presentando. ¿Por qué? Porque ya tenemos una iniciativa, tenemos, como bien lo han señalado, una legitimación por parte del partido que ha presentado a través del titular del Ejecutivo esta iniciativa. Y bueno, tenemos ahí entonces ya un punto de partida del cual en cierta medida pues estamos con ciertos límites, con ciertas barreras que se supone no van a poder franquearse a partir de los resultados que se deriven, esperamos que así sea. Sin embargo, es cierto, el Poder Judicial de la Federación requiere de una transformación también, pero una transformación que tenga como base un diagnóstico real, un diagnóstico en el cual se identifiquen cuáles son esos focos rojos, esas áreas de oportunidad que tiene el Poder Judicial de la Federación y a partir de ello construir una mejor institución. En la parte orgánica que señalaba hace un momento, comparto también la configuración que se está presentando en la reforma en cuanto a la existencia de un tribunal de disciplina judicial y lo tocante al órgano de administración judicial, con la consecuente extinción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de segregar prácticamente también la intervención del presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este órgano y que también pueda tener mayor autonomía en cuanto a las decisiones. Obviamente estamos hablando de un super tribunal de disciplina, porque va a tener injerencia incluso hasta con los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No he entrado todavía al proceso de elección, que esa parte pues tiene que analizarse. En lo personal no comparto el planteamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que atender y fortalecer la carrera judicial a partir también de la meritocracia, a partir de la formación de los operadores jurídicos. Sí, tal vez la posibilidad de generar este procedimiento, pero solamente en el marco de la existencia, ¿no?, de un tribunal eminentemente constitucional, de carácter autónomo, que tendría una naturaleza distinta a la que actualmente tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene una visión dual. Si bien es cierto, en la reforma del 94 se fortalece esa visión de tribunal constitucional, también es cierto que también abordan temas de legalidad. Y en ese sentido, es importante también considerar la posibilidad de un órgano autónomo, como sería un tribunal constitucional propiamente dicho, con la subsistencia de una Suprema Corte que se dedique a temas de legalidad. Por un lado, la posibilidad de llevar a elección, que también hay que decirlo, la iniciativa parte de que las propuestas devienen al final del día de los poderes. Hablamos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo a través de las dos cámaras y hablamos del Poder Judicial. Incluso con un detalle en el caso del Poder Legislativo, porque nos dice, por ejemplo, para casos de ministras y ministros, hasta 5 propuestas por cada una de las cámaras. Y después quien va a revisar que se satisfagan los requisitos de los candidatos, pues es el Senado. Y el Senado también presenta a sus candidatos. Entonces, ¿cómo va a calificar los propios requisitos de elegibilidad que tienen
sus propuestas. Entonces ahí tenemos también que atender a esta referencia. Hay algunas experiencias en otras latitudes, e incluso de manera muy cercana, ¿no? El caso de Guatemala, por ejemplo, en donde se toma en cuenta también a las universidades, ¿no? La Universidad de San Carlos, por ejemplo. ¿Por qué no, en lugar de que esa propuesta devenga de los poderes, por qué no considerar otras vías, como pueden ser las universidades públicas, las universidades autónomas? ¿Por qué no considerar, y eso implicaría también trabajar primero en el tema de la colegiación obligatoria de los abogados, a través de los colegios y barras de abogados, y no como la visión que tenemos actualmente, que prácticamente cada semana se puede constituir un colegio o una barra, sino realmente con una colegiación obligatoria. Y a partir de ello, que sean estos entes quienes, además del Poder Judicial, puedan hacer las propuestas, ¿no? Y ya esto considerarse bajo el esquema de la elección, pero reitero, en existencia de ese Tribunal Constitucional propiamente dicho. En este momento, por supuesto, en lo tocante a jueces, juezas, magistrados, magistradas, la elección no considero que sea la mejor opción, el mejor procedimiento, porque se pierde, ¿no?, lo tocante a la carrera judicial en efecto. Estamos hablando de una carrera judicial que se va a limitar simplemente al oficial judicial, al actuario, y se va a quedar en el secretario. En ese momento cortamos prácticamente la posibilidad de seguir generando escenarios en los cuales estas personas se sigan formando, sigan generando resultados satisfactorios en las labores que desempeñan. ¿Por qué? Porque ya no van a tener hacia dónde escalar. Sabemos que para ser jueza, para ser juez, ya no requiero ningún mérito, sino simplemente que me postule uno de esos tres poderes, atendiendo a lo que señala la reforma. Entonces, hay algunos temas que considero se deben de analizar, y principalmente esta dinámica que mencionaba al inicio, en un primer momento tendrían que haberse desarrollado estos foros para tomar en cuenta estas opiniones. Marco, nada más para reaccionar un poquito y entrar en polémica, ¿no? A ver, con la actual carrera judicial, pues, vemos muchos familiares ahí beneficiados, recomendados. No estoy diciendo que la meritocracia no se respete en la carrera judicial, pero también ha dado pauta, ¿no?, para que se privilegien ciertos intereses y ciertos grupos, ¿no? Pero yo creo que en el fondo, más que el método, ¿no?, es todo aquello que acompaña la decisión, la transparencia en la decisión, claro, los requisitos que se establecen. Eso es mucho más importante que el hecho de que sean designados por voto popular o directamente por el Poder Judicial, ¿no? Ahora, me decía un amigo hace algunos años, no perdamos de vista algo, ¿no? Estamos demasiado concentrados en la legitimidad de origen, ¿no?, en el mecanismo de designación, como si de ello dependiera la independencia, la autonomía, ¿no?, ¿verdad?, la legitimidad propia de un juzgador. Y este profesor hace años me compartió una reflexión muy interesante. No te olvides de algo, ¿eh? Tu jefe, porque de eso depende tu autonomía y tu independencia, tu jefe no es el que te pone, tu jefe es el que te puede correr, el que te quita, claro. ¿Ah? Sí. Entonces yo creo más bien, y polemizando aquí un poquito como se ha comentado, este tribunal disciplinario, que es el mecanismo que la reforma contempla de control frente a actos de corrupción, ¿no?, de funcionarios judiciales, yo más bien estaría de acuerdo, más que en la elección de juez, o sea, en concentrar la discusión en ello, sí, en un control más radical o más fuerte al desempeño judicial. Sí, yo sí estaría de acuerdo, por ejemplo, en la revocación del mandato judicial. Claro. O sea, si de lo que se trata es de control popular, yo creo que tiene más legitimidad a que lo elijas, a darle a la sociedad, al pueblo o a la nación la posibilidad que los puedas instituir frente a un mal desempeño, ¿no? Yo creo que eso tendría una connotación más democrática incluso. Incluso en el diseño de la iniciativa, que yo ahí sí diría que la facultad del presidente de la República de plantear una iniciativa está en la Constitución consagrada, no requiere de hacer una consulta, porque en cierta medida diríamos que estamos ante y Marco, ya lo hicieron el 2 de junio.
O sea, no están engañando a nadie. En su campaña lo propusieron. Claro. Y claro. recibieron una votación mayoritaria en la Pero la urnas. iniciativa ya estaba en ejercicio de facultades expresas que tiene el titular del Poder Ejecutivo y también en congruencia con su proyecto de nación que fue planteando durante todo su discurso y fue manteniendo una comunicación mediante un mecanismo de comunicación permanente que también es inédito en el ejercicio del poder público. Creo que es muy importante un dato que creo que aquí se ha tocado. Solemos creer que son cuestiones puras. Y podría yo citar ejemplos, la carrera del corredor público. Y hay datos concretos que existen intereses metidos allí y que no es por el mérito. La propia carrera del fedatario público. Digo, para hablar Objetivamente. objetivamente. Y para decir que, por supuesto, el nivel de acceso a la carrera judicial, si le preguntamos a las mayorías de los abogados, nos van a decir que es verdaderamente en un nivel de exigencia muy alto. Yo estoy de acuerdo, y eso sí lo denunció el líder de los trabajadores del Poder Judicial, de los horarios extenuantes, de horarios concentrados y de trabajadores del Poder Judicial que viven prácticamente ahí, actuarios, secretarios de acuerdo, secretarios de estudio y cuenta, que son los que hacen los proyectos. De alguna manera, la movilidad dentro del Poder Judicial es una reivindicación que están planteando los trabajadores. Y por supuesto la reforma a esos trabajadores les respeta sus derechos. Sobre la carrera judicial, coincido, yo creo que hay, y lo decíamos, los jueces, por los jueces y por los magistrados, hablarán sus resoluciones. La calidad de las resoluciones, la coherencia, la congruencia, la exhaustividad de una resolución judicial, la prestancia que puedan tener. ¿Por qué? Porque no los dejan fuera. Ahora van, después de la carrera, van como a una recertificación. No sé qué les parezca a ustedes. El procedimiento de la elección, tal y como está planteado, creo que es el que nos hace ruido a todos. Fundamentalmente los que estamos formados en el derecho. Porque, ¿cómo será la campaña? ¿Cuál será la oferta? Pues voy a hacer resoluciones con una interpretación, con compromiso social, con seguridad jurídica, con respeto a la legalidad. Pues es hasta ahí donde puede llegar un juez. No puede proponer otra cosa. Es decir, ser probo, ser honesto, ser diligente. Y hay un elemento que creo que toda la gente lo tiene, eso sí, qué tan lenta es la justicia, qué tan pronta y tan expedita lo es. Ese creo que la gente... Bueno, la reforma, Marco, contempla que los juicios deben concluir en 6 meses. 6 ¿no? meses. Si no Lo cual también es muy controversial. En el caso penal, 1 año, ¿no? Y ¿sabe qué, doctor? Tocaron varios temas. Voy a tocar el que dijo acá Osvaldo. Pensar en el tribunal disciplinario con el que yo estoy de acuerdo es ir después de que ya los designaron. El tema principal es la designación, la selección y la designación. El Poder Judicial de la Federación es un poder muy celoso en los tiempos, en el trabajo, no da pauta a hacer campañas, a tener ambiciones políticas. El juez, por su propia naturaleza, tristemente no tiene ninguna aspiración política. No quiere ser diputado, no quiere ser senador, no quiere ser gobernador, no le interesa. No está dentro de su formación profesional. Nunca, la mayor parte no está en eso. Y si alguien tocó el tema del nepotismo, que como tal no existe en México nepotismo, y es un tráfico de influencia, ese fui yo. Fui el primero en tocar en la República Mexicana el tema de la familia del Poder Judicial de la Federación, y me lo publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y lo publicó cuando yo trabajaba como secretario de Tribunal Colegiado del Circuito en materia administrativa, porque era un cambio necesario.
Y antes, muchos años antes, se había publicado sobre el acoso sexual y alcoholismo de algunos jueces y magistrados, excepcionalmente, que son muy pocos, pero hay casos. Tampoco podemos dejar de ser objetivo porque pertenezca a una institución. En la carrera judicial, en los concursos, son muy transparentes. Si alguien sabe de un concurso de juez, de magistrado, ese fui yo. Usted termina su examen, presenta su calificación y en ese momento está en pantallas y todos saben qué calificación tiene. Y después es un proyecto y después es un examen público con 3 sinodales. Y cuesta mucho alcanzar las calificaciones para pasar la primera etapa. Es sumamente complicado. Lo que no se tendría, y digo no se tendría de acuerdo a la reforma que se está planteando, no se tendría porque todavía no tenemos tampoco la ley reglamentaria, pero la Constitución no lo prevé, ni siquiera hay un esbozo, de que sea a través un previo examen, pero un examen de esa naturaleza, de ese calado, un examen que me haga un diputado con el debido respeto. Hay diputados que no saben leer ni escribir. Hay senadores muy limitados mentalmente, de veras. Y en el Poder Judicial, todos son abogados, salvo los que hacen el mantenimiento, el chofer. Primera parte. La reforma judicial, hay cosas buenas, sí, pero no la elección. Yo parto de la idea que la elección pone en riesgo la seguridad nacional. Formar a un juez, vuelvo a lo mismo, el juez vive en su cubículo, vive para dictar una sentencia. Claro, la sentencia a un 50% le va a caer bien y a un 50% no le va a caer bien. Claro. Si estamos en un asunto donde opera el derecho dispositivo, pues lógico que el que pierde le tendrá hasta un recuerdo familiar para el juez. Si estamos en un asunto penal, la famosa reforma penal, que todavía los jueces no han logrado entender que la carga de la prueba pesa en los hombros del Ministerio Público, pedazo por pedazo de su teoría de acusación. Si no lo hace, va para afuera. O sea, si muchas veces dicen, quedó en libertad el hermano de tal personaje de la delincuencia organizada, o quedó en libertad fulano, es que el juez se vendió, el juez recibió dinero. No, verifiquemos cuáles fueron las razones. Una detención prolongada, una detención ilegal, un video donde se ve que el señor, y con los metadatos que no confunden, que no tienen equivocación del lugar, de la ubicación, que estaba en otro espacio geográfico. Eso no es responsabilidad del juez, esa es responsabilidad del Ministerio Público, y ese es el grave problema que tenemos en México. Se tendría que comenzar a trabajar con las instituciones ministeriales. Hoy por hoy, la inseguridad que se vive en Chiapas es responsabilidad de las autoridades. A ver, yo creo que el sistema de justicia debe de verse de manera integral. Incluso al interior, el propio líder del sindicato de trabajadores del Poder Judicial, hace un momento que veía el noticiero, él hablaba de la necesidad de atender la institución de la Defensoría Federal. La Defensoría, que es la que atiende a los sectores desfavorecidos que no tienen la capacidad económica. Ahí hay uno. Por supuesto, el tema de las fiscalías, tanto la Fiscalía General de la Nación como las fiscalías estatales. Pero hay otro tema que no hemos tocado y que valdría la pena por el tiempo. ¿Qué pasa con la justicia local? Porque la reforma constitucional no solo va dirigida al Poder Judicial Federal, sino también en términos del federalismo. No olvidemos que estamos ante la presencia del poder reformador de la Constitución. Es la Constitución. Esa es la Constitución que establece que a partir de ahora los ministros que queden fuera no se llevan todas las prestaciones que se llevaron los anteriores. Y que eso de alguna manera creo que ha sido una suerte de encuesta que se hizo a nivel nacional. Hay excesos, claro. Por supuesto que hay excesos. Ningún ministro gana 600,000 pesos.
Esa es una mentira que han venido, repite. Ningún ministro gana esa cantidad. Pero sí hay excesos dentro del Poder Judicial de la Federación. Por supuesto. El presidente no tendría por qué tener 2 camionetas blindadas. Excesos que se tienen que quitar. O sea, eso es innegable. ¿Se tiene que cambiar el Poder Judicial de la Federación? Sí, pero no es a través del voto, por la formación propia que las personas deben de tener para juzgar. No se le ve el rostro a las personas, el juez no desea que lo abrace el diputado o el senador. Es más, puedo decir que tienen animadversión hacia la cuestión política, porque su naturaleza de los demás es contaminante. Es que justamente lo que busca esa reforma, ¿no?, es acercar la carrera judicial, el oficio judicial, al pueblo, ¿no? ¿Cómo la vas a acercar? No, me parece que... mediante el mecanismo No, de... No, pero el mecanismo, investigación. partamos de que Estoy la hablando de lo que propuesta la iniciativa es a través dice. de poderes. ¿Ah? La propuesta es a través de poderes. ¿Cómo acercas si la propuesta de los posibles candidatos es a través de los 3 poderes? Yo creo que se ¿Qué podría papel hacer juega ahí la si hubiera- ciudadanía? si hubieran A ver, filtros. Sí, ¿no? sí. Es decir, creo que estamos todavía ante la reforma plantea que efectivamente sean los 3 poderes los que propongan. Lo que supone que el Poder Judicial va a hacer su propuesta de 10 candidatos. Por supuesto también el Poder Ejecutivo hará lo propio, y creo que tu apunte hace un momento me merece una reflexión, de tal manera de que sea la Cámara de Diputados que proponga los 10 y el Senado sea el que se erija como el órgano de calificación de los 30 propuestos mediante una suerte de evaluación y de capacidades. ¿Cómo se nombran en muchas ocasiones? Que algunos de no los- están concretadas todavía en la iniciativa. que ¿no? no, Están discutiendo. efectivamente, pero hemos visto nosotros que han ido candidatos a otros cargos al Senado de la República a hacer... A cabildear. No a cabildear, sino ante los representantes populares a hacer todo un planteamiento de cuál va a ser su función, de los órganos constitucionales autónomos por lo pronto, para que puedan iluminar su criterio y hacer una designación de ciertas aptitudes que pueda tener esta persona. Yo creo que si caemos nosotros en el lugar común de solo pensar en el proceso de elección, yo creo que tenemos la oportunidad, así como hace un momento hizo una observación el doctor Manuel Corado, de señalar algo. Decía ayer uno de los ponentes, la función de crear el derecho, la función de legislar, la hace un ser humano. La función de interpretar el derecho lo hace otro ser humano. ¿Son diferentes? ¿Deben estar alejados de la realidad social? ¿O al contrario, deben estar cercanos a esa sociedad a la que están respondiendo? A ver, yo creo que el tema de la elección de jueces conlleva un entramado operativo, logístico, presupuestal sumamente complejo. De acuerdo. Dudo mucho, esa es mi expectativa, ¿no? De que se concrete tal cual la iniciativa, aunque se tuvieran los votos, ¿no? Yo creo que al final se llegará a esa conclusión, ¿no? De que por los costos operativos, presupuestales, logísticos que conlleva ese mecanismo, ¿no?, terminarán concretando sí un mecanismo de elección de juez, pero de máximos tribunales. Claro. Yo creo que hacia es el allá va caso tema, que ¿no? tiene Bolivia. Yo creo que La cúpula nada más, hablando de Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental, en el caso que estoy refiriendo, y el Supremo Tribunal de Justicia, pero es la cúpula solamente. Y aún así, reitero, la postura, esa legitimación democrática de la que se habla, permea cuando se trata de un tribunal constitucional por los asuntos que atiende y resuelve ese tribunal constitucional. sí, claro. Por la posición que debe de adoptar. Y yo no descarto la carrera judicial por la referencia que hacían hace un momento, el tema del nepotismo, al contrario. Se debe de fortalecer esa carrera judicial a través de ¿qué? Pues estos mecanismos que están implementando, de este órgano de administración, por ejemplo. ¿Para qué? Para que sean más transparentes, para que sean abiertos
¿sí? Que no solamente sea la gente también del Poder Judicial de la Federación, que haya más exámenes abiertos para la ciudadanía que esté interesada también en participar, que haya también mayor publicidad a ese tipo de situaciones. Exacto. Eso es lo que tendría que atenderse cuando se habla de juezas, jueces, magistrados, magistradas. ¿Por qué? Porque estamos incentivando que las mejores y los mejores estén resolviendo esos asuntos. La otra parte que mencionaban hace un momento también, el tema de la Defensoría, ese es un tema pendiente. Se ha pugnado porque la Defensoría sea una institución autónoma. No tendría que estar vinculada tampoco con el Poder Judicial. Entonces, si vamos a hacer una reforma de este calado, ¿por qué no atendemos también algunos otros temas, ¿no? y hacer un análisis realmente exhaustivo de lo que se requiere para realmente aterrizarlo y plantearlo? Por eso es importante que esa discusión se hubiera realizado de manera previa y no ya en este momento. Digo, pues podrán obviamente incorporarse y demás, pero no es lo mismo tener ya un látigo, digamos, puesto a que vamos a construirlo juntos. Al final de cuentas tenemos que identificar necesidades, tenemos que ver la realidad también de la institución. ¿Requiere mejoras? Por supuesto que las requiere. Déjame, Marco, nada más, antes de que se me vaya, el tema del federalismo judicial que tú planteabas y qué implica, cuál es el impacto de esta iniciativa en el ámbito de los estados, pues sí incluye también a los juzgadores locales, Sí. Nada más que la iniciativa deja abierto los comos al ámbito de los congresos locales. ¿Ah? Bajo los Les parámetros de la obliga Constitución. elección, Bajo los Pero, parámetros de la Constitución Federal. Digamos, el mecanismo de elección pudiera no ser el mismo. No, va a ser ¿no? el mismo. Pudiera tener sus matices, ¿no? No, va a ser el mismo. En los transitorios se establece, partiendo de lo que ya te estamos dando aquí, Partiendo prácticamente. del modelo federal, Sí, entonces- tendría que replicarse en las Sí, entidades pero digamos federativas. que es eso, lo que dice Manuel, es un parámetro. Pero ese es un ¿no? cambio en el concepto del federalismo. Sí. Que, digamos, estas reformas de alguna manera están estableciendo esta suerte de lo que se recibió con el Código Nacional de Procedimientos Sí, Penales, claro. con lo que viene del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Digamos, esa tendencia a uniformar con lo federal Ajá. es una misma lógica. Ahora, Pero así ha venido, ¿no? O sea, desde la reforma del 94, o sea, con la objetura local, perdón. Sí, sí, sí. La reforma es muy clara que se tiene que repetir porque se reforma el 116 Sí. de la Constitución Federal referente a los estados y el 122, 121 en lo que 122. toca a la Ciudad de México. 122. 122. A lo que toca a la Ciudad de México. Entonces, va a ser local, pero con los mismos mecanismos. No hay pierde. y es, Ahora, sí. ¿por quién votaríamos? Vamos les voy a preguntar a ustedes dos. Denme 3 nombres de personas dignas para ocupar un cargo de juez federal por elección en Chiapas. No, ya estoy con 3 ahorita aquí. Yo le diría que debe de darse acceso no solamente a la gente de la carrera judicial. Hay gente muy destacada en el ámbito de la academia y yo tengo uno aquí a mi lado derecho que podría no aspirar a ser juez, podría aspirar a niveles superiores en términos de estudio. Y ahí conozco dentro de la academia, nosotros que hemos sido docentes, gente verdaderamente sobresaliente que no ha tenido acceso a la carrera judicial, a la parte incluso de esos cargos donde a nivel de juzgado de distrito, que hoy decían, tienen ellos la posibilidad de despedir, fíjate eso, a un empleado de un juzgado de distrito. Es decir, el propio líder del sindicato, yo estuve siguiendo el sindicato porque de alguna manera... Pero escuchó a Gilberto. Sí, González Pimentel. Gilberto lo conozco desde 1998. Yo no lo Sí. conozco, pero estuve escuchando porque es una visión de reivindicación de derechos sindicales de los trabajadores. ¿Qué tengo yo de referencia? Por supuesto, tengo de referencia excelentes resoluciones de amparo. Si yo realmente le doy lectura a una resolución constitucional y tengo la mejor impresión del trabajo que se desarrolla en el Poder Judicial. Pero si usted me pregunta, yo sé que los tiempos de la justicia no se hacen con la eficiencia de los tiempos de hoy. No tienen la velocidad. El Poder Judicial no tiene la velocidad porque falta un rediseño también de qué asuntos debe de encargarse de resolver
el Poder Judicial Federal. Hay una cantidad, hace un momento lo señalaba el doctor, la cantidad de litigiosidad que hay en el Poder Judicial. Doctor, sin duda, el 80% de los asuntos, no tengo la estadística, pero el 80% es en materia de amparo. Sí. O sea, ese es el grueso. ¿Por qué no se avanza más? Porque humanamente es imposible. No tenemos la inteligencia artificial porque el abogado, siempre he dicho, el abogado que menos sabe es el que complica más los asuntos, porque es el que se le tiene que contestar aquello que, ¿cómo se lo contesto? El que hace planteamientos concretos, constitucionales, bien hechecitos, hasta pues, va allanando facilita caminos, las se facilita. cosas, sí, sí. Pero el que sale con alguno, ¿cómo le doy respuesta dentro del marco constitucional? Eso es lo complicado. Ojalá, si la reforma, que yo espero que no se apruebe, es cierto, es mayoría, pero no siempre la mayoría tiene la razón, y vuelvo. El Estado Nacional Socialista de Hitler, Mussolini, Franco, estados con mayoría. Yo diría que México es un país con una historia de avanzada. Nuestra Constitución fue una de las primeras que consagró derechos sociales. En algún momento en la historia constitucional este tema no es nuevo, ya se había presentado, creo, si no mal recuerdo, en 1843 ya se había hablado de la elección de los ministros. Solamente A finales del siglo La XIX cúpula. teníamos Sí, yo efectivamente estoy hablando porque ahí incluso han accedido expertos académicos que sin haber hecho carrera judicial han sido extraordinarios. Sí, totalmente. José Ramón Ministros. Cosío Sí. Díaz. Fue El mi ejemplo más claro. compañero en el doctorado. José Ramón la Cosío Díaz. Ramón. conformación tiene Es- que ser diversa necesariamente. Así Claro, yo estoy Tiene de que haber acuerdo. gente de carrera judicial, tiene que haber gente que ejerza la abogacía, tiene que haber gente con un perfil más político y tiene que haber gente también de la academia. Ok. Necesariamente. Esa es una conclusión importante, porque entonces ya no hay una exclusividad del tema de la carrera judicial. No solamente el que está en la carrera No, Pero judicial. estamos hablando de ministras y ministros. Sí, no, pero Sí, a ver, sí. pero ¿por qué no un tribunal colegiado? ¿Por qué no? Por los temas que aborda. Por los temas que aborda, porque son muy técnicos desde tu perspectiva, y no puede haber un académico ahí que pueda en un momento dado, con método, con técnica. Por eso los concursos abiertos. Ok, entonces... ¿Y sabe cuántos Que pasan? no lo harían los No, diputados. O sea, ¿sabe? se No, integra un comité no, de ¿Sabe expertos, cuántos ¿no? pasan del concurso abierto de fuera? ¿Quién lo formula? No, lo formula el consejo, pero el examen es el mismo. Pero lo formula el consejo. No, un a ver, consejo a ver. dirigido A- actualmente a ver. por la presidenta del Supremo Tribunal, de la Suprema Corte de Justicia. Entonces A ver, doctor, doctor, sí, hay pero- que revisar al ámbito. Pero en la materia de conocimiento para el examen son las jurisprudencias, son las normas. O sea, acá no hay de dame tu opinión, no. Acá es sobre los antecedentes, sobre la jurisprudencia y sobre las normas. La respuesta es concreta. Es más, puedo decir que en este momento un examen de oficial administrativo, muchísimos con doctorado, no lo pasaríamos. Y me incluyo, no lo pasaría en este momento, porque se lleva una preparación. Es un examen tan transparente que acá está pasando. Hace una fila, usted lleva su sobre, usted lo pone y le aparece la calificación. O sea, no hay pierde. Pero el examen no es garantía de eficiencia. No, pero También se nos- pero también hay un proyecto. Claro. Y también hay un examen oral. O sea, todo eso, y también se toma en cuenta los factores de desempeño, cuántos cursos tiene, si tiene maestría, Claro. cuántos años tiene la función jurisdiccional. Es que formar un juez es muy complicado de veras. Es como formar un doctor de buena talla. Doctorados en la actualidad tenemos de 1 año, 2 meses. Pero formar un doctor que no le quede grande la camiseta cuesta mucho. Claro, yo creo que lo que legitima un doctorado es la publicación, la construcción de conocimiento jurídico y una práctica de solvencia, como lo tienen los jueces. Yo creo que en este panel hemos demostrado algo. Hemos demostrado que la academia participa, que somos universales, que podemos tener diferentes percepciones sobre un hecho jurídico, sobre un
acontecimiento fundamental que se está viviendo en nuestro país y que Ultimátum nos dio la posibilidad hoy este día, de que pudiéramos platicar acerca de la iniciativa de reformas. Yo creo que ha sido no solamente con conocimiento, sino con bastante vehemencia, con bastante emoción, Con respeto. y con respeto, y sobre todo con el propósito de contribuir desde esta trinchera, desde este espacio de libertad de prensa que tiene el diario, para coadyuvar a estos diálogos desde la periferia, y poder dar nuestro punto de vista. Ojalá, y yo así lo creo, que nuestro país vaya evolucionando a un sistema de un Estado democrático de derecho donde los contrapesos se vayan acomodando en esta nueva, en este nuevo balance que fue expresión de la voluntad popular el día 2 de julio. Complicado, pero no, yo creo que a futuro la patria que no la nación, que es distinto, la patria merece un destino, porque es una patria, como decía yo hace un momento, tiene toda una filosofía que creo que todavía nutre el futuro, ¿no? Fíjate, y sirva como una reflexión final. Este tema fue muy interesante porque Alexis de Tocqueville, ¿no?, lo observó en su visita a los Estados Unidos de América. Estamos hablando de la cuarta década del siglo XIX. Cuando él hace esa visita a los Estados Unidos, justamente va con el propósito de saber por qué la democracia en Estados Unidos sí ha generado estabilidad y en Francia no. Y parte de lo que él destaca en su visita es la fortaleza del Poder Judicial, sus instituciones, ¿no? Nada más que la democracia en América, de Alexis de Tocqueville, la escribió en 2 tiempos, ¿no? La primera, que es la que llegó a México, conocieron los liberales que promovieron la Constitución de 1857 y que hablaba de las virtudes de la democracia norteamericana. Pero la segunda parte de la democracia en América, que la traducción llegó ya muy tarde a México, a nuestro país, y que no la conocieron los constituyentes, hablaba de los peligros de la democracia, ¿no? Y justamente ya advertía este tema de la elección popular de los jueces, ¿no?, de la importancia del poder contramayoritario, ¿no? Y al final eso me lleva a la conclusión, al inicio lo decía, hay una concepción de visiones que está ahorita chocando, ¿no? El liberalismo lo tiene muy claro, pues sí, mayorías parlamentarias, voto popular, pero hay límites y hay reglas que están establecidas en la Constitución, en las leyes, y debe haber un poder contramayoritario para hacerlo valer. Esa visión liberal es la que ahora está en crisis y está siendo desafiada por una visión de la democracia radical que dice no, nada puede estar por encima de estas mayorías populares, ¿no? Es una inercia que desde la década pasada viene en Sudamérica, ¿no?, donde se vienen proponiendo incluso nuevos constituyentes, ¿no?, que están por encima, que plantean su soberanía o supremacía por encima, ¿no?, de esas reglas, de esos principios, de esas instituciones liberales. Y es lo que ahora encontramos en el debate político. Si no entendemos ese contexto, nos va a costar trabajo dimensionar el impacto de este tipo de iniciativas, porque nos vamos a quedar atrapados en la polarización, de que o es blanco o es negro. Yo espero que no. Yo espero que, tal y como lo estamos haciendo aquí, tengamos ahora sí el civismo. Hemos sido formados. Yo creo que una de las condiciones para poder evolucionar es creer que hay civismo en el pueblo de México. Y yo creo que hubo civismo en las votaciones. Hay civismo en algo, que la transformación se está haciendo de manera pacífica. No, la opción del 94 no cuajó. Este país está cambiando a través de sus procesos electorales. Yo tengo esperanza, confío en que finalmente se afine, que se encuentre una decisión ponderada, ¿no?, que preserve sobre todo algo que sí yo voy a señalar,
debemos de tener jueces con independencia y autonomía judicial. La independencia está en las resoluciones, no en el juez, no en la persona. Eso también debe quedar perfectamente claro. Y bueno, ese es mi muy particular punto de vista. Yo no sé si, Manuel, quieras tú finalmente dar tu cierre. Sí, bueno, tal vez en lo último, en lo tocante a la independencia judicial, pues generalmente identificamos dos vías, ¿no? Por un lado, la independencia institucional del poder como tal, que no tenga injerencia de otros poderes, y por otro lado, la independencia individual como tal de cada persona juzgadora, que no se vea amedrentado para resolver en determinado sentido, que tenga la libertad en función de la labor que está desempeñando de resolver, ¿no? Conforme a lo que tiene prácticamente frente a sí en el expediente. Obviamente hay una esperanza, si lo quieren ver así, de que realmente estos diálogos sirvan para tener más mesura, ¿no? En algunos puntos en los cuales se requiere, y que realmente esta iniciativa pues se analice en función de los resultados de los diálogos, y que, como bien señalaba hace un momento también el doctor Osvaldo, realmente incluso desde el ámbito del presupuesto, ustedes han escuchado tal vez algunos pronunciamientos, hablan de 3.500 millones de pesos, por otro lado de 7.000 millones de pesos, ni siquiera está muy claro eso para aterrizar realmente lo que se está proponiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que falta un diagnóstico previo también, lo que mencionaba al inicio. Tenemos que tener un diagnóstico previo para saber de dónde vamos a partir, cuál es el impacto que va a tener, incluso, por supuesto, desde el punto de vista económico. Y eso sin contar lo que va a ocurrir en todas las entidades federativas. Son 7.000 cargos que estarían en disputa. Sí. Son 1.600. No, pero a nivel federal, a nivel federal. A nivel federal. Todos los locales 1.600 también. del Poder Judicial Federal, más los estatales. Los estatales. Y en relación a los fideicomisos, hoy hablaban de esos 3.500 millones de pesos relacionados como una garantía. Yo creo que hay un diagnóstico, porque se manejan cantidades, sobre todo en el tema de los fideicomisos, trabajos actuariales. Yo confío que realmente sí existe un fundamento de esto. Esperemos que, como decíamos, en algo, tal vez muy pequeño, seamos ahora sí, en la arena, ¿sí? Esto sea un granito muy pequeño. Y, doctor, Pues nada más para cerrar, esperemos que el poder salvaje no nos lleve a una caquistocracia judicial. No podemos llegar a esos extremos. Hay cambios urgentes, sí, pero con orden. Una reforma de la noche a la mañana va a ser desastrosa para el ciudadano, para la gente que va a los tribunales, para la misma gente del Poder Judicial Federal. Y también incluso la vinculación del Estado mexicano con el ámbito internacional, que creo que no hemos tocado tampoco la relación que tenemos con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Hay cerca de 14 sentencias vinculadas con este tipo de situaciones en cuanto a cesación de jueces, que al final del día es lo que ocurrirá con esas personas juzgadoras en este momento. ¿Por qué no, como mencionaban también, hacerlo de manera gradual en función de los espacios vacantes que existan? ¿Por qué? Porque esas personas tuvieron un nombramiento por cierto tiempo y estamos atendiendo también la inamovilidad de esas personas juzgadoras, y eso sí incide de manera directa en la independencia judicial. de hecho, está reflexionando sobre los derechos adquiridos. Sí. Y lo que sí no hay que olvidarnos, que estamos presentes ante una reforma de carácter constitucional, porque hace un momento admitíamos que, por ejemplo, lo que eran los derechos en el retiro, si bien es cierto, ya están consagrados y hay una serie de cuestiones como los propios fideicomisos, van a preservar los derechos de los trabajadores sindicalizados, eso es lo que entiendo, ¿no? Y bueno, el concepto, no tocamos otro tema que también es muy interesante, el de la cancelación de los efectos generales en las declaratorias de la inconstitucionalidad, que es un aspecto de carácter procesal. Totalmente. Que no sé si quieren hacer un apunte muy breve, pues para que dejemos completo el contenido de la reforma. La Suprema Corte ha resuelto así porque el legislador le dio la norma. O sea, no lo he inventado. Que no vengan ahorita que la Corte lo sacó de la chistera. No. Ahí está la norma y se lo permite. Salen con la reforma de la ley de amparo. Pues es que ninguna suspensión ha tenido efectos generales. Y la reforma reciente de la ley de amparo es una verdadera... Es un chiste legislativo.
porque la Constitución le sigue permitiendo al juzgador conceder la suspensión como una medida que Cautelar. permite llegar más allá, asomarse a la posible respuesta o a la posible solución del asunto, que muchas veces, como diría don Genaro Góngora Pimentel, en la suspensión en materia administrativa, a veces es preferible la suspensión que la sentencia propiamente. Porque cuando se dicta la sentencia, ya se consumó el acto. Ya se consumó el acto. Y hay un tema también tratándose de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que incluso en la reforma previa que se lleva a cabo en el Poder Judicial y que encabezó el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, trata de facilitar precisamente el mecanismo. Sin embargo, en esta iniciativa, no sé si es de manera consciente o inconsciente, no se disminuye el número que está contemplado actualmente para que se pueda llegar a esa Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Actualmente hablamos de 11 ministros y se requieren 8 votos. La propuesta habla de 9 ministros y se siguen requiriendo 8 votos. Porque ese es prácticamente imposible. Es imposible. Entonces, una reforma A menos que previa lo tengas que va a todos. encaminada a facilitar llegar a este mecanismo se va a ver obstaculizada por esta nueva iniciativa. Ya decía que algo, este foro, que aquí juristas, voy a utilizar un término, yo así me asumo, de aquí del trópico húmedo, desde aquí del sur, donde esta patria chica se sumó a la gran federación, se han hecho 2 puntualizaciones de detalles de técnica legislativa que son fundamentales. Doctor, ¿qué más que agradecer a nombre de Diario Ultimátum, del director del periódico, de Ahmed Samayoa, y a nombre propio, que hayan ustedes destinado su tiempo para poder contribuir y dar nuestra opinión sobre esta importante reforma? Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias.